muchos cristianos marcan sus Biblias con plumas amarillas y marcas amarillas donde están los versículos preferidos. Pero pocos cristianos son los que la Biblia marca sus vidas. ¿Qué amarillo hay aquí, allá, en la comunicación, en el crecimiento de los hijos? ¿Qué amarillo hay de la Biblia a nuestras vidas? Donde se enseña la aplicación de la Biblia a nosotros, en vez de qué amarillo está nuestra Biblia, donde nosotros marcamos nuestras Biblias, pero ella no nos marca a nosotros. No quiero que se me pierdan en estas series que estamos dando. Dijimos al comenzar desde el día de resurrección, el domingo después, yo quiero, acuérdense, donde nosotros, porque estoy tratando de formar una iglesia y un corazón. Y la idea es que nosotros celebramos la venida de Dios, de Cristo, en la Navidad, en diciembre. Y nosotros entonces celebramos la entrada triunfal, Cristo es Rey, el domingo de Palmas, y los niños actuaron como aquel momento histórico. Y el Viernes Santo, nosotros entonces celebramos la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y nosotros el domingo de resurrección celebramos que Cristo vive hoy. Y saliendo de ahí dijimos, si esa es la fe cristiana, si yo he puesto mi fe no en un acto, no en un calendario litúrgico, sino que esas cosas son realidades en mi vida, ¿qué clase de impacto tiene eso en nuestra vida? Dijimos entonces que el impacto se puede entender por la comparación que la Biblia hace, y vimos dos montañas. Los dos montes, y uno de esos montes decía el texto en Hebreos capítulo 12, que cuando la gente estaban en el monte equivocado, escuchaban la palabra de Dios, pero su corazón no quería lo que se decía. Y dijimos entonces que hay veces que al nosotros tener la fe cristiana, si nosotros la comunicamos como un legalismo, como una religión, pues eso va a hacer que nuestros hijos no quieren verla, no quieren escucharla, porque nosotros estamos montados, para cambiar la metáfora, montados en el caballo de la montaña equivocada, que la montaña de la fe es la montaña donde la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel. Y vimos la otra comparación de las dos mujeres, las dos esposas de Abraham. Y vimos a Sara y vimos entonces a Agar. Y dijimos que los hijos de Agar son hijos que están esclavos porque siguen una religión cristiana, pero todavía es una religión. Que la religión cristiana se ve en que nuestras vidas fluyen y demuestran adicciones en nuestra vida. Y los otros días vimos entonces a los dos hombres orando en el templo. Y cuando nosotros no tenemos la correcta perspectiva del evangelio, pues nosotros nos separamos de la gente. Nuestros hijos se separan, porque como el hombre que creía que todo está bien, nos sentimos mejor que los demás. No tenemos que ir a la iglesia, o si vamos, no tenemos amistades ahí, porque yo me siento mejor que los demás. O si voy al otro extremo y me siento que estoy mal con Dios, pues no quiero ir a la iglesia y no quiero participar en la iglesia porque yo no soy digno de nada. Como aquel hombre que se queda atrás, y el Señor tiene que enseñarnos que la obra de Él, la actitud hacia Él, es lo que cambia el corazón. Ahora, la semana pasada, eso es la comparación. Vimos si la fe cristiana entonces no es un legalismo, no es una religión, ¿cuáles son las marcas de una vida impactada por la Navidad y la Semana Santa? ¿Cuáles son las marcas que en verdad entonces hacen que los hijos vean algo diferente? Y la primera marca que vimos es la mujer rompiendo el alabastro en la cabeza del Señor, y que el perfume llenó
el hogar, llenó la casa. Que una de las marcas que nuestros hijos van a ver, que no es ahora religión, sino que es que mis padres son gente que Él se lo merece, Él es lo más digno, Él es lo más grande que hay. Que no importa el dinero que tengamos, todo lo vertimos a sus pies. Si nuestros hijos no ven ese derramamiento de espíritu, pues probablemente nosotros tenemos un cristianismo, pero no tenemos al Cristo, quien hace que a esta mujer, pues ella lo pierde todo en Él, y que eso es lo que impacta el hogar. Pero ahora la segunda marca personal en la vida del creyente es que cuando el cristianismo es verdad en nuestra vida, no solamente la marca de que Él es digno y Él todo lo merece, sino es que en mi hogar se practica lo que la Biblia dice. Y la Biblia entonces me habla a mí del hacedor y del el que oye y hace, en contraste y en comparación al que solamente oye. Si nosotros dejamos la misa para venir al servicio, bueno, ahí no hay bendición tampoco. Que la diferencia está el dejar el oír y pasar del oír al oír y practicar. Porque la realidad de la fe del cristiano es una fe viva. Es real. Cristo no viene a darnos una religión, no viene a darnos un cuento, una lección espiritual. La palabra predicarse, la palabra liberta a la persona, libra a la persona, y la persona corre tras la palabra de Dios. Esa es la marca de una persona salva. Mire, la Biblia entonces me habla a mí que nuestra relación a la palabra de Dios es una marca patente de aquellas personas que en verdad han entonces conocido correctamente a Cristo. No solamente el que Él lo merece, sino ahora que Él lo merece. Y la Biblia entonces me dice, pues yo entonces tengo una relación activa con la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta mañana al nosotros mirar este pasaje, que no le queremos muchas veces dar lectura, y a veces las personas que lo predican en esta parte nada más, y cuando nosotros como con el látigo para decirte obedece la Biblia, pero la Biblia me está diciendo no que usted tiene que obedecer la Biblia, sino que usted cuando tiene a Cristo, la obediencia es automática. Dios no viene a gastar su tiempo tratando de inculcar a gente que Él no cambia. Para responder a Cristo, Él tiene que cambiar nuestra vida. Y mire entonces conmigo la relación correcta del creyente a la palabra de Dios. Y hay tres cosas, me habla este pasaje de la importancia de relacionarnos correctamente a la palabra de Dios. Porque es importante esto. Segundo, de cómo recibimos la palabra de Dios, el recibimiento que entra cuando la palabra entra, cómo es fácil entrar la palabra en nuestra vida. Y tercero, miramos entonces el poder que hace que nosotros entonces respondemos de esta manera. Mire conmigo entonces estas tres verdades. La primera es la importancia de ser oidores y hacedores de la palabra, y no solamente oidores. La Biblia me dice que la importancia, pudiéramos hacer una pregunta: ¿puede una persona ser creyente sin la Biblia? ¿Puede una persona ser cristiano sin la Biblia? Cristiano de verdad, ¿verdad? Como dijéramos nosotros, de verdad. Nosotros dijéramos, pues sí, digamos una persona que
que no sabe leer y escribir, una persona que por alguna razón no tiene una Biblia, no vive en un lugar donde hay Biblia, como en China, como en lugares donde el comunismo y la sociedad, el gobierno ha quitado un musulmán que no pueda tener una Biblia en su casa y es creyente, que el creyente puede ser salvo sin la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el creyente no puede crecer sin la Biblia. Y la Biblia entonces me enseña a mí en este pasaje, para ubicarlo correctamente, aplicarlo a nuestra vida, que usted, si es creyente y usted no tiene una relación real, íntima, diaria con la palabra de Dios, y no solamente oír, sino oír para aplicar, que la pregunta es, ¿cómo usted se enfrenta a tres grandes problemas en la vida? ¿Cómo usted se enfrenta a los problemas de la vida, a las pruebas de la vida? Segundo, ¿cómo usted se enfrenta a las tentaciones en su vida? Y tercero, cómo usted se enfrenta al engaño del corazón en su propia vida. Mire conmigo el capítulo 1, el versículo 19, el pasaje que leímos, el versículo 19 al 27, un pasaje que nos va a hablar, si usted tiene una Biblia como la mía, arriba del versículo 17 y entre el 18 versículo y el 19 tiene un capítulo, tiene un título que le han dado las personas que nos pusieron este libro para que lo estudiáramos. Y la Biblia entonces me dice a mí, hacedores de la palabra. Y me está este pasaje, el versículo 19 hasta el 27, es un párrafo que entonces va a explicar que el creyente no es un creyente oidor, sino que el creyente verdadero es oidor, hacedor de la palabra. Oidor, hacedor. Y lo va a mantener aquí en el capítulo 1 y lo va a repetir en el capítulo 3 cuando dice que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Ese es Santiago. Santiago era el hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Decimos medio porque María y José eran los padres de Santiago. Cristo, dice Mateo capítulo 13, tuvo 4 hermanos. María tuvo 4 hijos, 4 hermanos varones de Jesús, más Jesús el primero, y tuvo más de 2 hijas, como 3 hijas. María no se mantuvo sin pecado concebido. María tuvo su relación normal, santa, con su esposo y siguió teniendo hijos. Santiago es el hermano mayor de Jesús por parte de madre. El parte de padre viene por Dios. Santiago no es hijo de Dios como Cristo era hijo de Dios. Cristo es Dios en carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nacido en el vientre de María la Virgen, y ese es Dios con nosotros. Pero si usted lee algo de la Biblia, la vida de Santiago, Santiago entonces era una persona, el hermano mayor, que estaba enojado contra Jesús. Y no lo querían, estaban como enojados contra él y le decían, pues ve a Jerusalén para que te acepten. Pero ellos no le aceptaban hasta el día que Cristo resucitó. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 que Jesucristo se le apareció a su hermano. Me imagino el encuentro ese, como el hermano ahí diciendo, este hermano mío que se cree que todo es perfecto y todo es perfecto con él, y es perfecto varón, perfecto hijo, perfecto todo, y ahora deja la familia porque Cristo es el mayor. Santiago es el mayor de papá y mamá, pero Cristo es mayor en toda la familia porque vino primero que los demás. Y la Biblia entonces me dice que Jesucristo aún cuando llegó su momento que él se fue de la familia y empezó a predicar, y los hermanos, entonces José no estaba en el picture, en el retrato. Aparentemente José fallece y Jesús tiene que ser el cabeza del hogar. Y cuando llega a sus 30 años de edad, Jesús deja a su mamá y a sus hermanos, y sus hermanos no se la perdonaron. Algo interesante. La Biblia entonces me enseña a mí que cuando Cristo resucita, pues él entonces
se encuentra con Santiago. Y Santiago me dice en el capítulo 1, Santiago, versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 1, me dice que a la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. En otras palabras, el cambio, la transformación de este hombre de odiar a su hermano en su corazón fue un cambio tremendo, que ahora él ve a Jesús como el Señor glorioso y enseña la gloria que él ve en Cristo por la manera de él vivir la vida de fe cristiana. Se cuenta, se dice, esto no está en la Biblia, pero personas que escribieron cerca al tiempo de la Biblia, padres que se llaman de la iglesia, hablan que Santiago era un judío muy devoto, muy godly, muy santo. Era un hombre santo tremendo, y dice las personas que escriben que a él le llamaban el justo, the just, el justo, porque todo era correcto en la vida. Pero había una marca de Santiago que vamos a ver la semana que viene, que Santiago era un hombre de oración. Y dicen las cartas que escriben de él, hablando de él, no son cartas inspiradas, pero hablan en el tiempo más cerca a Santiago, que Santiago le decían que tenía rodillas de camello. Así como cuando uno les haya ampollas, tenía ampollas, y ahora ya tenía las rodillas, ya estaban con ¿cómo se dice? Callos de estar hincado en la presencia de Dios. Un hombre que de los cuales no hay mucho en la tierra. Santiago, entonces, inspirado por el Espíritu Santo, es entonces el líder de la iglesia en Jerusalén, que cuando Pablo sale a su viaje misionero, tiene que venir a 3 hombres, 3 pilares en la iglesia de Jerusalén, que uno era el hermano mayor de Jesús, Santiago. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, como lo dije, que Cristo se le apareció a 500 personas. Y dice, me apareció al último a mí, pero antes dice, y se le apareció a Santiago. Y Santiago entonces quedó en la historia del libro de Hechos. Él entonces es como un líder que determina, entre todos los otros líderes que habían, era un líder de la palabra de Dios. Cuando viene Pedro y Pablo, y en el capítulo 15 y el capítulo 11, que empiezan a argumentar si los gentiles, si nosotros teníamos que guardar la ley o no, es Santiago quien dice, no molesten más a los hermanos, vamos a mandarle una carta. Y es la iglesia hace la decisión que Santiago toma. Si alguien quiere tener un papa en la iglesia, el primer papa en la iglesia era Santiago, a quien todos los demás seguían en el capítulo 11, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Pero la palabra de Dios me dice que este hombre entonces escribe esta carta y nos habla a nosotros de ciertas marcas que el creyente tiene en la vida, que representa la diferencia entre fake and real, entre mentira y verdad, y que hay un problema en el mundo cristiano de creer una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Y la Biblia me dice, si nosotros somos oidores de la palabra, pues nosotros estaremos preparados para enfrentarnos a las pruebas que vienen a esta vida. Mira conmigo en el capítulo 1 de Santiago y mira el versículo 19. Estamos todos en el capítulo 1. Antes de mirar el capítulo 1, versículo 2, mira el versículo 19. Dice la Biblia, por esto, mis amados hermanos. Usted, mire un momentito, uno de los problemas que nosotros tenemos, esto yo lo menciono una y otra vez más los miércoles, espero que usted está aprendiendo algo de esto, que el predicador no viene a entretener a las ovejas. El predicador viene a darle de comer a las ovejas.
viene a feed, viene a dar de comer a las ovejas. No es como en otros lugares o en otro lugar donde el mensaje es chiquitico y nada más bien rápido para yo seguir con mi vida, con mi domingo. No, el domingo es el día donde la iglesia viene y necesita comer porque usted no ha comido probablemente en toda la semana. Y lo que usted tiene, a veces cuando nosotros tenemos fiestas aquí en nuestra iglesia y nosotros somos los que cocinamos y hacemos las cosas, pues una de las cosas que notamos es que los platos de las personas se llenan. Es como que nosotros venimos con un hambre, usted viene con un hambre, usted no pone su chicken, su frijol y ahí como así como un TV dinner, como hacen los americanos. No, usted lo llena y le sigue echando la tortilla arriba y la carne y los tamales, y usted es como que hay que ir con dos manos desde la cocina hasta su plato, y después se para otra vez y lo llena otra vez, por si acaso, me imagino. No, hermano, estamos mal, tenemos un hambre tremenda. Bueno, Santiago dice, eso es exactamente lo que yo veo. Y él entonces dice en el versículo 19, por esto. Y si usted es un cristiano, usted no levanta los ojos y, oh Señor, ayúdame a hacer. No. La Biblia te está diciendo lo que tú tienes que creer. La Biblia te está diciendo por qué lo tienes que creer. Y la Biblia te está diciendo cómo lo tienes que creer. No puedes inventar una religión carismática. Tienes que sino seguir una fe bíblica. Esa es la clave. La Biblia entonces me dice en el versículo 19, por esto. Y si uno entonces ha ido a la escuela, es ¿por qué? ¿Por qué? Esto, ¿por qué? Porque él comienza en el capítulo 1, en el versículo 2, me dice, hermanos, ahora vienen ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que si os halléis en diversas pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Que el creyente necesita un mapa, usted necesita un mapa, un GPS escrito al blanco y negro, para que cuando usted tenga problemas y pruebas en su vida, usted no se me decaiga, sino levante la bandera del gozo, porque la palabra te dice que ahora es cuando Dios está obrando en ti. Eso usted no lo va a sentir en su físico. Usted lo va a leer en la Biblia. Miren el versículo 3. Sabiendo. En otras palabras, nosotros no es sintiendo, sino es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, cuando viene un cáncer, cuando viene un problema, cuando viene una crisis a tu vida, no es para tú decir, ay Señor, estoy pecando, me estás castigando, sino es, Señor, es una prueba que toca la puerta y dice, este paquete es para la fe de Alberto Guerra. Y usted dice, yo soy Alberto Guerra. Y él te dice, no, yo no quiero nada con Alberto Guerra. Yo quiero a la fe de Alberto Guerra. Y la Biblia entonces me dice que el creyente anda por fe y no por vista. Que si usted no sigue la palabra, usted no va a leer eso en ningún otro lugar. En ningún ángel se le va a aparecer y le va a decir, sigue la palabra. La gente tiene la idea que el ángel se aparece y el ángel me dice, pues haz esto, pues haz lo otro. La Biblia me dice, no, cuando usted tiene pruebas, son pruebas de la fe que están obrando, dice la palabra de Dios, sabiendo, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay mucho que predicar ahí, pero nada más es para decirle que la parte de hacedores de la palabra viene como, por tanto, como aplicación al primer problema que todos los creyentes tienen, que es todos nosotros, no que quizás, sino que todos nosotros tenemos pruebas. Usted no puede enfrentarse a pruebas de fe sin la palabra de Dios
en su vida. Miren el segundo problema que me dice la Biblia en el versículo 12. Bienaventurado el varón. Usted no puede, sin la palabra usted no puede enfrentar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras palabras, no solamente pruebas en la vida cristiana, sino también tentaciones en el creyente que vienen de nuestro corazón. ¿Y cómo vencemos cuando el enemigo no es allá, sino el enemigo soy yo? Y la Biblia entonces me dice, mira, lea conmigo el versículo 12, porque cuando haya resistido la prueba, la pregunta sería, ¿cómo resiste un hombre las tentaciones? Dice la Biblia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí me está diciendo muchas cosas, y nada más te doy esta parte, no quiero parar aquí, pero la clave de la tentación es una test, es una prueba de amor. Me amas, dice el Señor a sus discípulos, me amas, a Pedro, me amas más que esto. Y qué difícil es en la vida cristiana vivir, y uno va a Cristo, uno le ama a Cristo, pero tiene algo, y a través de los años el Señor usted siempre tiene eso siempre en la cabeza, y finalmente es una respuesta a do I love him? Lo voy a amar, así como si él es digno, si él se lo merece. ¿Cómo tú vas a dejar la tentación al pecado? Hablamos, porque él se lo merece. ¿Y cómo tú vas a dejar la tentación al pecado? Porque I love him, porque lo amo. Y la Biblia entonces me dice, mira, me explica algo de la tentación. Cuando no tenemos la Biblia, mira lo que empezamos a pensar. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, amén. ¿Alguien aquí tentado? Pero no levante la mano porque no quiero. Si es verdad, todos estuvieron con pero si usted no levanta la mano, es usted la que está siendo tentado. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga. Miren lo que dice la Biblia. Satanás y otra gente te dice, pero no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no está contra ti, hermano. Dios está por vosotros. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia, el problema es que hemos abierto la puerta. La Biblia me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cada vez que nosotros lo amamos a Él, y todos nosotros tenemos a través de la vida cristiana, es ir incrementando más en reconocer lo que eso significa. Pero en cuanto yo tengo otra cosa y Dios me dice que no, yo digo que sí, que es porque de alguna manera yo estoy amando algo, y entonces, digamos, le doy al Señor 98% de mi corazón, y 2% es para aquello. Pero la Biblia me está diciendo, Dios nunca se complace con 30%, 20%, 10%, 98% o 99.9% que yo amo a Dios. Dios se complace con todo el corazón. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que nosotros, la tentación es parte por algo más que no es Dios. El problema no es Dios. Mire lo que es el versículo 14. Sino que cada uno es tentado. Mire, cada uno quiere decir él de esta manera, ella también de esta manera, aquel de esta manera, y yo también de esta manera. Cada uno es tentado. La tentación no viene por fuera, no viene que él me dijo, no viene que él me cortó en la calle, no como ella se viste, o como ella me mandó un texto. La tentación no viene de nadie de afuera. La tentación no viene de tu trabajo. Versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseo. Es atraído y seducido. Dice la palabra de Dios, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
Porque entonces uno hace lo que el pecado te ha dicho. Es como que te acostaste con el pecado, y en cuanto tú te acuestas, pues sale embarazado tu vida con el pecado. Y tienes un baby con el pecado. Y el baby, la Biblia me dice en versículo 15, después que ha concebido, da luz al pecado. Y la Biblia dice, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En otras palabras, ¿en qué lío me he metido? Y la Biblia entonces me habla a mí de cómo usted se va a enfrentar a las pruebas y a las tentaciones de mi propio corazón, que me engañan a mí, que me seducen de adentro para afuera. No es afuera, soy yo que empiezo a pensar que de malo, y que uno empieza a ser engañado por uno mismo. Y la Biblia entonces me dice, usted no lo puede hacer sin la palabra. Sin la palabra. Y por último, la Biblia me dice que es importante la relación a la palabra, no solamente por las pruebas que vienen, el versículo 2 hasta el 11, sino por la tentación que tenemos, el versículo 12 hasta el versículo 15, sino también porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La facilidad del error en nuestra vida. Mire el versículo 16. Amados hermanos míos. Él no está hablando de inconversos aquí. Él está a gente que él ama. A hermanos en la fe, amados en la fe, míos. Esta es mi iglesia. Dice la Biblia, no erréis. No tomes una mala decisión, no falles. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de luces. La vida, Satanás nos quiere, la manera que él nos tienta y la manera que las pruebas vienen con la preguntita detrás de él, que Dios no quiere lo mejor para mí. Si no, ¿por qué me mandó esta enfermedad? Decimos nosotros. ¿Y por qué caí yo en este pecado? Si yo una vez estaba aconsejando a una persona que había sido infiel a su esposa, y el hombre entonces me dijo, pastor, ¿por qué Dios permitió que yo hiciera esto? ¿Por qué no me paró? ¿Por qué no? Le dije, oye, brother, espérate un momentito. Dios no estaba, Dios te estaba viendo y somos responsables a Dios, pero este no fue Dios. Y entonces, ¿cómo usted va a vivir la vida cuando uno cree y siente que Dios, mira lo que me trajo? Y la Biblia te está diciendo, no es que Dios no hay cosas que permite, sino que más profundamente, solamente la palabra de Dios. Dios se mantiene, mire, cuando lee una palabra, Dios se mantiene en control de tu caída, al mismo tiempo que tu caída es tu propia culpa. Hermano mío, amado, es tu propia culpa. La Biblia me dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro le está hablando a la gente, le dice Pedro, dice que este Cristo que resucitó, ustedes lo mataron por manos de hombres impíos, lo crucificaron e hicieron lo que Dios de antemano había planificado hacer. Ustedes lo crucificaron con las manos de hombres impíos. Y entonces está esta dinámica que solamente un cristiano que sigue la Biblia, la palabra empieza a lavar tu mente, empieza a entrar en tu corazón, te empieza a dar un concepto de Dios más profundo, más real, más abierto, más robusto a la realidad de la vida. Y usted no se pone a cantar coritos, usted se pone a meditar en la palabra de Dios. Es lo que usted tiene que hacer. La Biblia, porque la palabra de Dios tiene entonces este misterio de que Dios, todas las cosas trabajan para bien, aún tu caída, pero aún tu caída tú tienes que arreglarla. No te quitan de salvación, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. La controla,
supervisa, la maneja, la guía, la limita. Pero todavía nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que sostiene la tentación. Que entonces me dice, pues yo necesito a Cristo. Necesito la fe verdadera. Necesito el cristianismo verdadero. Porque si mis hijos me ven que yo soy oidor de la palabra, pero cuando llega la hora de los mameyes, como decía mi mamá, es la hora de los mameyes. ¿Saben lo que quiere decir? Se ríen por mí o se ríen porque es la verdad. Él pasó la hora de los mameyes. La hora de los mameyes en mi país quiere decir el momento de verdad. Cuando usted está solo, de pronto ahí, pero alguien que de pronto te ve, que nos ven entonces a nosotros oidores, pero no hacedores. Y como Satanás tentarte a ti por un lado como papá y decirte, pues sé oidor y esta parte no seas hacedor. Y cuando ya tú caes en eso, como él le gusta decirle a tus hijos, mira a tu papá. Teníamos una familia o una persona que el esposo trabajaba en nuestra iglesia, pero se ponía su traje, su corbata, pero habían quien lo conocía y decía, ponte tu corbatita. Y como Satanás trae el fuego en el hogar cristiano, porque tiene con qué trabajar cuando hay la separación entre la profesión y la práctica. No, la voluntad de Dios no es esta. Me dice, esa es la importancia. Esto es importante porque esto marca a la familia y marca nuestra vida y marca la fe cristiana. Cristo no vino a salvarnos sin salvarnos. Él no vino a salvarnos sin salvarnos. Miren, qué peligro está su vida. Si usted ha aprendido desde niño, desde niña, venir a la iglesia, de alguna manera usted permitió un poquito el temor, el asalto del enemigo, la tentación de su corazón, y hoy usted escucha esto y le importa. Y la Biblia le dice aquí, usted tiene que recibir la palabra, versículo 21, la cual tiene poder de salvar tu alma. No juegues con la fe que uno solamente oye y no transforma su vida, porque es una fe fake. Y si usted no ha visto cambio en la familia, hágase primero la pregunta, ¿cómo he respondido yo a la Biblia? Oye, yo iba a la iglesia y aguantaba el sermón, pero no es aguantar el sermón, es aplicar el sermón. Santiago es una persona diferente a Pablo, que no están en contradicción, pero nos trae un filo de la Biblia que nosotros a veces no queremos escuchar. Y el filo de la Biblia es que la fe sin obra está muerta. Un filo de la Biblia es que el oidor sin seguimiento a lo que escucha, pues no es salvación. Es lo mismo que había en la misa. El pastor está ahí hablando, esperando, yo sacando mi teléfono, es como todas estas cosas, pero no hay nada que uno pone, decir amén, y después entonces uno escribe en su Biblia, en otro lugar, en el boletín, mañana cuando llegue o pasado, tengo que pedir, tengo que hablar, tengo que pedir perdón. Usted haga el plan de aplicación de la palabra. Ustedes se acuerdan que yo le digo esto, pero el plan de aplicación es donde duele la cosa. Yo le dije a mi hijo, cada vez que tú me escuches, él tenía como 11 años, le dije, cada vez que tú me escuches ser duro, áspero, decir algo que no está bien, que pudiera ser diferente, yo te voy a dar $1. ¿Se acuerdan la historia? Era un miércoles por la noche, yo prediqué y voy de miércoles
de la iglesia a mi casa, que eran 20 minutos, en Pasadena, Texas, 20 minutos, y cuando llego allá, Mónica iba manejando, y llego allá, nos bajamos del carro, llego a la casa, y mi hijo me dice, you owe me $30. Me debes $30. El muchacho iba viendo. Cuidado aquí, aguántate. Cualquier cosa que uno haga. Y él tenía la habilidad, nuestros hijos tienen la habilidad de escuchar lo que se habla entre los matrimonios y lo aplica a lo que debería estar escuchando. Sabe muy bien. Yo tenía otra pareja, ahora ya aquí, pero donde me llaman porque había problemas en el matrimonio, eran como las 1 de la mañana, y yo entonces voy al matrimonio y estamos ahí hablando, y viene el esposo, entonces está llorando, y la esposa también, y me dicen que lo que más le dolió en esa noche fue que el hijo mayor de ellos, que tenía como 4 años de edad o 5 años de edad, viene y le dice, papi, pónganse a orar. Yo le dije, did you do it? No, estamos gritando que íbamos a nosotros a orar. Y la Biblia me dice, no hay promesa de Dios cuando somos oidores y no hacedores. Eso no es cristiano. Eso es una religión al servicio nada más, en vez de el servicio en mi corazón. Ahora, ¿cómo nosotros? La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros recibimos la palabra? Mire conmigo 4 cosas bien rápido. La Biblia me dice en el versículo 19 hasta el versículo 21, usted tiene que recibir la palabra. En el versículo 22 al 24, usted tiene que practicar la palabra. En el versículo 25, tú tienes que perseverar en la palabra. En el versículo 26 y 27 me dices 3 áreas donde tú puedes chequear si la palabra está haciendo verdad, si tú estás practicando la palabra. Estas son las 3 áreas que tú necesitas chequear. Mire bien rápido esta parte. Usted necesita, mire el capítulo 1, nosotros necesitamos ser personas que recibimos la palabra. Versículo 19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y si usted lee, usted va a ver que la palabra recibid, la palabra implantada, es la del centro, es del imperativo, indicativo de este pasaje que nos habla que eso es lo que él quiere decir, y que lo demás nos enseña a nosotros, el dejando pronto para oír y tardo para hablar y tal. Esas son maneras de explicar por qué usted necesita recibir la palabra. Usted necesita y yo necesitamos recibir la palabra porque nosotros somos rápidos para contestar y rápido para enojarnos. Y necesitamos ser personas, dice aquí, rápidos, pero en el oír. La psicología en Estados Unidos ha quebrantado ese versículo, lo ha dañado porque nosotros creemos que oír es escuchar a la otra persona. No, oír es oír que en la palabra responde a este problema. Entonces usted y yo tenemos que ser rápidos a decir, ok, señor, estoy a punto de matar a esta persona, estoy a punto de tirarle un cuchillo, estoy a punto de ir a 30 millas por hora en 5 millas nada más, estoy a punto. ¿Qué dices tú, Señor? Porque nosotros somos rápidos en hablar. Algo que no nos gusta, el chisme, rápido para hablar. Es como que uno está en una conversación o algo, en cuanto la persona está hablando y en cuanto termina, ahí voy para Facebook y déjame decirle. Pero hay algo más en el mundo hispano, no solamente el hablar, sino el enojarse. En cuanto fulanito hace algo,
O tu esposo hace a la esposa, ¿y tú por qué no? Yo estaba, los otros días ¿se acuerdan? Estaba en Atlanta con plantadores de iglesia. Mónica me llama, no sé qué hacer porque los que estaban al lado mío estaban peleando. Y peleando fuerte, el esposo estaba peleando fuerte con la esposa, son jóvenes ellos. Y bueno, y el problema es que aparentemente el garaje de ellos hay que dejarlo abierto porque si lo cierra se queda cerrado. Entonces él todavía está trabajando en eso. El problema fue que ella ve el garaje, ella viene después de él del trabajo, él llega primero, deja el garaje abierto, ella viene y ve el garaje abierto y ¡pran! Y cierra el garaje. Y en cuanto se cierra el garaje, empieza él a decir, ¿pero quién te mandó? ¿Pero quién te mandó a ti? Esa frase, ¿quién te mandó? ¿Quién te dijo? ¿Pero cuánto? ¿Quién te dijo? A mí me decían, si te lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho. No sé, por ahí. Pero a mí me gritaban, decían, muchacho, ¿por qué lo hiciste? Si te lo hubiera dicho, no lo hubieras hecho. Rápido en el airarse. Y la Biblia me dice que cuando una persona tiene una relación con la palabra, recibe la palabra implantada. Quiere decir, hermano, que la palabra ya está ahí hace rato. Dios plantó la palabra. Usted ya es salvo. No estamos hablando del inconverso, me dice, amados míos. Usted, hermano amado mío, sino usted tiene la palabra implantada. La palabra de Dios ha sido predicada en esta mañana y te llegó adentro. ¿Qué tú vas a hacer ahora? No, pastor, yo no lo puedo hacer porque este hombre en cuanto lo veo, no importa lo que me predicaron, olvídate. No, ahora no sea rápido en airarse, no sea rápido en contestar, sea rápido en decir, Señor, como que, me estás probando, Señor. Pero con la palabra usted sabe que esto es parte del Señor en nuestra vida. Y usted sabe que usted tiene que resistir la tentación de tirarle el cuchillo una vez y para siempre. Usted entonces guarda la palabra implantada. La palabra implantada me da la metáfora, una ilustración de que la palabra es una semilla. Ahorita me va a decir que la palabra es un espejo, pero aquí me dice que la palabra la recibimos porque es una semilla, es implantada. Y me habla, él refiere a la parábola del Señor Jesús cuando predica el predicador la palabra y tira la semilla en el campo. Y la palabra de Dios dice que la semilla cae en 4 diferentes corazones. El domingo por la mañana, cuando el predicador predica la palabra, la semilla cae en 4 diferentes corazones. Cuando usted está delante de algo que le va a enojar, delante que usted puede decir hasta más de lo que te están diciendo, y cuando usted no quiere escuchar, sino mejor ya le doy con todo, que la Biblia me está diciendo, ahí se revela el corazón que estaba escuchando esa mañana. La Biblia me habla que cuando el sembrador tira la palabra, que una semilla cae en el camino. Me habla del corazón fácil, donde viene el pajarito, el diablo, cuando el Señor le interpreta, y se la lleva. En otras palabras, cuando el pastor está predicando, de pronto, usted no puede ver aquí, pero como que tiembla esto. Es su teléfono que está. Y usted en ese momento, y como que le da las ganas de, a ver quién me está llamando. Y ahí mismo, el diablo te robó la palabra. De tal manera que cuando llega usted a la casa, pues usted dice, ¿qué predicación ni predicación? Pero usted tiene que recibir la palabra implantada. Interesante, ya usted es salvo, pero la palabra de Dios hay que seguirla metiendo. Y estas son las cosas que la persona creyente hace para que la palabra implantada agarre fuerza. No te la dejes comer fácilmente. Segundo, la Biblia va a decir del corazón sin profundidad.
Que cuando viene, dice la Biblia, la semillita que cae en pedregales, cuando sale el sol, sale la plantita, pero cuando sale el sol enseguida se olvida, enseguida no sigue. En cuanto viene el primer problemita, pues usted se enoja y usted entonces y habla para atrás y grita también. ¿Por qué? Porque la palabra no tenía profundidad en la vida. Usted tiene entonces que recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Usted tiene que saber que usted no es el que está en control de esta situación, que esto es una prueba de su fe y que usted tiene que recibir la palabra implantada. Y por este problema no vayas a dejar que tu plantita se saque de raíz, sino sigue metiendo la planta adentro de la palabra de Dios. Y la tercera, corazón, son 4, el corazón ocupado. Y ustedes saben, la semilla que planta el sembrador cae, dice, en lugares donde hay ya mucha hierba. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra. En otras palabras, uno empieza entonces, cuando tiene el problema, uno es rápido para enojarse y rápido para gritar para atrás, porque uno dice, si no lo hago, ¿cómo mantengo, para decirlo así, cómo mantengo los platos en mi vida? Y la Biblia me va a decir a mí, el creyente tiene que recibir con humildad, que lo más importante es la palabra de Dios. Para él entonces tener la bendición de Dios a su familia. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí de que esta es la palabra que cae en una tierra fértil que lleva entonces frutos a Dios. Y la Biblia entonces me está hablando aquí, el versículo 19 hasta el 21, de cómo la palabra lleva fruto. La palabra para llevar fruto, tiene que implantarse, tiene que plantarse y tiene que mantenerse plantada. Si tú plantas una semillita en cualquier lugar y viene un gato o una zorra y te quita la semillita que tú has plantado, tú tienes que proteger lo que está plantado y lo proteges con la actitud de decir, la palabra de Dios es más importante que mis propias emociones. Mire lo segundo. Usted tiene que recibir la palabra. Usted tiene ahora que practicar la palabra. Ese es el versículo 22 al 24. Mire el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra que tienes adentro de ti, que está implantada. Ser hacedores y no solamente oidores, engañándote a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice la Biblia, déjame darte una ilustración. Y me habla entonces de es como una persona que ve su rostro en el espejo. Mira un momentito, qué interesante es esto. En el tiempo de Santiago, en el tiempo de Jesús, no habían espejos. No había mirrors. Los espejos que tenemos hoy, usted hasta los doble y tiene diferentes colores, de noche, de día, de azul y por aquí y por allá. Usted tiene perfectos espejos, pero en aquel entonces no habían espejos. Lo que había era un pedazo de bronce que lo pulían y se veía como un espejo. No todo el mundo tenía espejo y a la gente no le interesaban los espejos. Todo el mundo estaba no tenían el problema que usted y yo tenemos hoy. No había ese problema. Y la Biblia entonces me dice que en aquel entonces habían personas que entonces, si ibas a visitar a alguien o pasabas en una tienda, de pronto te llamaba la curiosidad de decir, ¿un espejo? Y uno iba entonces, cuando se miraba en el espejo, que era bronce pulido, ¿cómo? Ese soy yo. Pero como no se veía otra vez, bueno, se lo olvidaba. Para hacerlo rápido, cuando usted no lee la Biblia, excepto cuando se pone ahí,
En cuanto eso se apaga, se lo olvidó. Dice que el espejo, dice la persona que ve su rostro natural. Y el texto está diciendo el rostro natural, porque tú estás supuesto a imitarlo. Dice, el rostro natural es que en la palabra de Dios, Dios te enseña el rostro de Él como debe de verse en ti, porque Él es el autor original de tu vida. So, usted tiene teléfono, usted tiene mirrors, usted tiene luces, pero no tiene la palabra que te enseña lo que Dios ve. Ilustración. Atrás viene Samuel. El Señor le dice, déjate de orar por Saúl y te voy a mandar a Isaí. Tiene 7 muchachos. Uno de esos hijos es el rey que yo voy a escoger. Y ahí va Samuel, se sienta con Isaí, quien es el papá. Tráeme a tus hijos, porque aquí hay un rey. Y el hombre dice, pues, Eliab, y vienen toda la gente, y dejan a David cuidando las ovejitas. Y cuando entra el más alto, el primero, Eliab, alto, igual que Saúl, alto también, que se para a Samuel, y Samuel saca el tarro que tenía con el aceite y ya se lo va a ungir, y dice la palabra que él dice, ciertamente este es el ungido de Jehová. Y de pronto Dios le habla y dice, oh, Samuel, dice la palabra, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, que en shape está. Que en shape está, dice la Biblia, porque Jehová no mira la mira del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, el rostro, la oreja, la nariz, los ojos, la barba, pero Jehová mira lo que mira la Biblia, tu hombre original, el corazón.